Continuamos hoy nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón 122 de esta serie. El título de hoy es Una puerta a la reconciliación. Una puerta a la reconciliación. Y vamos a estar estudiando Éxodo capítulo 27, versículos 9 al 19. Éxodo 27, 9 al 19. Como el texto que vamos a estar estudiando es bastante largo, vamos a irlo desarrollando, leyendo en medio del desarrollo de la predicación. Vamos a comenzar con el versículo 9, vamos a leer ese versículo 9. Dice la palabra del Señor: Asimismo, harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Ahí vamos a leer. Hemos avanzado por toda la historia del Éxodo, pasando por la liberación de los hijos de Israel, la publicación de la ley, el pacto que hace Dios con su pueblo en el monte Sinaí, y ahora estamos estudiando el tema del tabernáculo. Hemos visto que el tabernáculo nos revela, nos enseña, nos muestra muchas cosas importantes tocantes a la doctrina de la redención, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que el lugar santísimo tenía un arca, ¿cierto? Y ese arca nos habla de Dios y su justicia, su santidad y su ley. Hemos visto del lugar santo, también el mobiliario, que nos recuerda la obra de Cristo delante de Dios. Y hace 8 días comenzamos a hablar del altar de bronce, ¿recuerdan? Uno de los muebles del atrio. Hoy, en nuestro estudio de hoy, estaremos hablando propiamente del atrio, de ese lugar que quedaba fuera de la tienda y que le llama las escrituras el atrio. El atrio con su mobiliario nos habla del hombre, de su estado, su redención y los beneficios que recibe, ¿no? Entonces, el lugar santísimo nos hablaba de Dios, su justicia, su santidad, su ley. El santo nos habla de Cristo y su obra redentora, y el atrio nos muestra la realidad del hombre, su redención y los beneficios que recibe. Vamos a entrar en el tema del atrio, y la pregunta es, ¿qué es el atrio, no? ¿Qué es lo que la Biblia describe como el atrio? La palabra atrio significa patio, patio abierto. Y el atrio en el tabernáculo era esa parte exterior de la tienda. Era un área cercada alrededor del tabernáculo de 45.7 metros de largo por 22.8 metros de ancho, con una puerta al oriente. Ese era el atrio, ese lugar que estaba afuera de la tienda, que estaba delimitado, demarcado por unas cortinas. En esta descripción se nos habla del atrio en 3 partes, en este texto que vamos a estar estudiando hoy. Se habla del atrio en 3 partes. Cada una de ellas nos recuerda una verdad importante relacionada con el estado del hombre y con su redención. Vamos a estudiar esas 3 partes, de eso se trata la enseñanza de hoy. Vamos a estudiar esas 3 partes y a entender lo que esas 3 partes nos enseñan con relación al Evangelio, a la palabra del Señor. El primero elemento, lo primero que encontramos allí en esa descripción es un muro de separación. Así se llama el primer punto de nuestra enseñanza hoy, un muro de separación. Y vemos en Éxodo 27, vamos a estar leyendo, vamos a leer del 9 al 15 y luego vamos a estar leyendo el 17 y el 19. Dice la palabra del Señor: Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas
con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10, con sus 10 basas, y en el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas con sus columnas 3 y con sus 3 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Y el 19 dice, todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Hemos leído esta descripción que hace Dios a Moisés acerca de lo que él quiere como parte del tabernáculo, hablando específicamente del atrio, ¿no? Lo primero que encontramos en esta descripción son las cortinas de lino torcido. Dijimos que el atrio era el área exterior del tabernáculo. Ese área estaba cercada por cortinas de lino torcido blanco de 2.5 metros de alto por 1.5 metros de ancho aproximadamente. Imagínense ustedes el alto de estas cortinas, ¿cierto? Era más alta que un hombre. Estaban soportadas por ganchos de plata sobre 56 columnas de bronce, 20 sobre cada uno de los lados y 10 sobre el lado de atrás del tabernáculo y 6 al frente, al lado de la puerta, dejando un espacio. Recuerdan que nos describen también la puerta. Hay un espacio en el lado de la puerta que queda libre, y más adelante veremos la descripción de la puerta. Pero aquí estamos viendo las cortinas. El lino fue usado en las escrituras, el lino del que describe el Señor allí en estos versículos, es usado en las escrituras para separar o distinguir lo que era ceremonialmente puro de lo que no lo era. Para eso se usó el lino en las escrituras. Las cortinas eran una cerca, prácticamente, una especie de muro en tela que separaba la tienda o tabernáculo del Señor del campamento de Israel que se encontraba alrededor. Recordemos que el tabernáculo es lo que después es llamado el templo, ¿cierto? Que era tabernáculo en el desierto porque el pueblo estaba de paso, ¿no? Ellos iban de camino a la tierra prometida. Ellos vivían en tiendas y lo que pidió el Señor fue una tienda, ¿cierto? Un tabernáculo. Más adelante, cuando se edificó el templo, cuando se hizo el templo ya en la tierra prometida dentro de Israel, pues lo que separaba el atrio el resto, lo que separaba el tabernáculo de las casas de los hijos de Israel, pues ya no era una cortina, obviamente ya eran muros, ¿no? Igual el templo ya no era un tabernáculo, una tienda, sino que era el templo edificado de piedra. Así que lo que nosotros vemos aquí en el atrio y eso que lo cercaba alrededor era un muro. En Ezequiel, en la visión del templo, Dios le muestra un templo maravilloso a Ezequiel, y en ese templo tampoco se usaban cortinas para separar el atrio, sino que el atrio estaba separado por un muro. Pero la función de ese muro era la misma que estamos viendo aquí dentro del tabernáculo. Leamos Ezequiel 42:20. Dice: a los 4 lados lo midió, tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Miren
Miren que Ezequiel nos dice aquí, literalmente, para qué era el muro que estaba alrededor del atrio, ¿cierto? El texto dice para separar, ¿cierto? Para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Entonces, allí estaba ese muro poniendo un límite a los hijos de Israel, diciendo hasta aquí nomás. De aquí para adentro hay un lugar santo, ¿cierto? Hay algo que está consagrado para Dios. Este muro de cortinas blancas estaba claramente indicando una separación entre Dios, santo y justo, y el hombre que es pecador. Y eso es un elemento importantísimo en todo lo que es el diseño del tabernáculo. Dios hace clara esa separación. Sin esa separación, pues el hombre pecador estaría expuesto a la muerte. Recordemos un poco cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí, ¿sí recuerdan? ¿Qué pasó en nuestro estudio cuando vimos que Dios desciende sobre el monte? ¿Qué le dice Dios a Moisés tocante al monte? ¿Recuerdan? Dios le dice a Moisés, dile a los hijos de Israel que no se acerquen al monte ni lo toquen, ¿cierto? Porque puede llegar a morir. Esa es una realidad que vemos constantemente en el Éxodo. Dios muestra que Él es santo y que el hombre es pecador y que están separados, ¿cierto? Que el hombre está separado de Dios. En nuestro último estudio vimos que cuando el hombre pecó en el huerto, el pecado entró en él y con el pecado que entró, recuerden, la muerte. Recordemos que esa muerte no estaba hablando simplemente de la muerte física, sino que fue la separación que el hombre sufrió de Dios. Hubo una separación del hombre con Dios. Otra consecuencia importante del pecado del hombre, que nosotros vemos allí registrada en Génesis, fue el hecho de que Dios sacara al hombre del huerto, ¿recuerda? Eso está en Génesis 3:23. Miremos ese versículo, dice la palabra del Señor en Génesis 3:23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Miren, ese texto es interesante porque él dice primero, y lo sacó Jehová del huerto, ¿cierto? Y luego en el 24 dice, echó pues fuera al hombre, ¿cierto? El texto es muy claro y enfatiza el hecho de que Dios saca al hombre del huerto. Recordemos que ese huerto era el lugar donde el hombre estaba con Dios y podía tener una comunión con Él. Si nosotros recordamos todo el texto de Génesis, en Génesis 3 dice que Dios se paseaba en el huerto al aire del día y vemos que el hombre hablaba con Dios, tenía esa comunión con Dios. Pero cuando el hombre peca, ¿qué sucede? Que Dios le saca del huerto y el texto dice que lo echó fuera, por cuanto él había pecado, ¿cierto? Entonces, por causa del pecado hay una clara separación entre Dios y el hombre, y las cortinas del atrio lo que hacen es manifestar esa realidad. Las cortinas del atrio, blancas, ¿cierto?, que indican santidad, blancas que nos hablan del santo, nos están diciendo que nosotros somos pecadores, que Dios es santo y que hay una separación. Esa separación no es otra cosa que una evidencia de la condenación del hombre a causa de su pecado. Dios está diciendo prácticamente el hombre está fuera, él no está dentro, no hace parte, no, el hombre está fuera. En 2 Tesalonicenses 1:9 dice la palabra, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y es interesante este versículo porque nos recuerda esa realidad del estado del hombre delante de Dios. El pecado hizo separación entre Dios y los hombres. Por eso el hombre vive constantemente en oposición a la ley de Dios. El hombre vive constantemente en rebeldía a la ley de Dios. ¿Cómo vemos nosotros el desarrollo de las sociedades y de las naciones? El desarrollo muchas veces de las ciencias. Todos ellos se desarrollan y se levantan en contra de Dios, no a favor. Todos ellos llegan al punto de querer negar la existencia de Dios. ¿Y todo esto por qué? Porque en el corazón del hombre es rebelde.
Y si el hombre muere en esa condición de rebeldía, separado de Dios, ¿qué va a pasar? El texto que acabamos de leer lo dice: estará toda la eternidad excluido de la presencia de Dios, es decir, en condenación eterna, ¿cierto? Eso es lo que el texto nos muestra, es lo que nos recuerda el atrio. Cuando nosotros vemos el atrio allí en el tabernáculo, rodeado de esa cortina, la cortina nos indica que el hombre está por fuera de la gloria de Dios, que el hombre está por fuera del plan redentivo de Dios, que el hombre está afuera. No es que el hombre está adentro y necesita ayuda para darse cuenta y entender, sino que está por fuera de ese tabernáculo. Si fuera por justicia punitiva y retributiva, si Dios le diera a cada uno lo que merece, pues todos los hombres estaríamos separados de Dios por la eternidad y condenados justamente. Si fuera por justicia punitiva, si fuera por retribución de nuestros pecados, pues todos los hombres estaríamos separados de Dios por la eternidad. El profeta Isaías dice en Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El profeta dice en esa parte A del versículo, dice que todos nos descarriamos. No dice que algunos se descarriaron, no dice que muchos se descarriaron, no, dice todos nosotros nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y el apóstol Pablo en Romanos 3:11 y 12 describe una situación similar. Dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Otra vez, no dice algunos no entienden, no, dice no hay quien entienda. No dice algunos no buscan a Dios, no. El texto dice no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. El versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre está por fuera de la salvación, está por fuera. Esto nos debe hacer conscientes de lo que Dios está diciendo allí, mis hermanos. Dios no le debe la salvación a nadie. Es decir, si hablamos por justicia punitiva, si hablamos por retribución, si hablamos de obras, Dios no le debe la salvación a nadie. Todo lo contrario. Ante la justicia de Dios, todos los hombres somos pecadores, estamos destituidos, separados, estamos lejanos, dice la palabra de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros los hombres pecadores no vemos la salvación como algo que merezcamos, es la realidad. O sea, si la vemos como algo que merecemos porque no hemos entendido, la salvación no es algo que merecemos. Por eso estamos diciendo que el hombre está afuera, porque es que el hombre no merece la salvación. Nosotros los hombres pecadores no vemos la salvación como algo que merezcamos. No podemos reclamarla como si fuera nuestra o como si tuviéramos algún derecho. Lo único que podemos nosotros hacer es clamar a Dios por misericordia. ¿Ustedes recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? Esa parábola nos trae esta imagen mucho más clara. Recuerdan, vamos a leer lo que está en Lucas, capítulo 18, versículo 9. Vamos a leer hasta el 14, dice la palabra del Señor. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos. No quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Este texto lo muestra claramente. El fariseo creía que estaba cerca, ¿cierto? Que estaba dentro, que él merecía la salvación, que era suya prácticamente, que él tenía la comunión con Dios, que él estaba dentro. Pero el texto dice que él oraba consigo mismo. El texto no dice que tenía comunión con Dios, dice que oraba consigo mismo. Y al final el Señor dice que ese no vuelve a su casa justificado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la realidad es que todos los hombres somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios y por nuestras obras no podemos acercarnos a Dios. Por nuestras obras no merecemos salvación, no merecemos la gloria eterna. El publicano entendía que estaba lejos. ¿Y qué dijo el publicano? ¿Recuerdan? Él clamó por misericordia, dijo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Dice que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos, sino que allí, humillado, decía: sé propicio a mí que soy pecador. Todos los hombres somos pecadores y merecemos recibir el justo juicio de Dios. Por justicia estamos separados eternamente de la presencia del Señor. Si hay una iglesia redimida, si hay una iglesia que milita hoy por la fe, si hay una iglesia que ha sido salva, es solamente por la gracia y por la misericordia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro siguiente punto. Esa separación, la que vemos allí a través de ese muro de cortina blanco levantado alrededor del tabernáculo, es de la que nos habla la Biblia. La Biblia nos dice que como hombres estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Es decir, ninguno de los hombres merece la gloria eterna. Ninguno nos hemos ganado la cercanía con Dios. Todo lo contrario, con nuestra vida lo único que hemos ganado es ensanchar la brecha que hay entre nosotros y Dios. Por nuestra vida, por nuestros actos, por nuestros pensamientos, lo único que hacemos es cada día separarnos más. Y ahí es donde viene nuestro segundo punto. El primer punto nos muestra la cortina, esa cortina que hace separación, esa cortina que le dice al hijo de Israel cuando llega al tabernáculo que hay una barrera entre él y aquel trono de Dios que vimos nosotros allá en el lugar santísimo, que hay una barrera blanca de 2,5 metros que no le deja ni siquiera ver con claridad el tabernáculo. Y ahí es donde viene nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es la puerta del Evangelio. Recordemos que estamos mirando este texto, estudiando este texto y viendo las tres cosas que nos muestra el texto aquí hablando del atrio, ¿cierto? Dijimos que la primera nos muestra un muro de cortina que Dios manda hacer alrededor del tabernáculo. Pero también, nuestro segundo punto nos muestra una puerta. Recordemos que ese tabernáculo en su descripción tiene una puerta. Miren lo que dice Éxodo 27:16. Dice: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 y sus 4 basas. Esta es la descripción de una puerta, la descripción de una puerta, es decir, esa cortina alrededor del tabernáculo no era cerrada, había una puerta. En el huerto, el hombre había pecado, se había rebelado ante el mandato de Dios y ahora estaba separado. Si Dios hubiese querido, habría podido condenar al hombre de inmediato y habría tenido todo el derecho legal. Si Dios hubiese querido, hasta ahí, hablar del hombre prácticamente, hasta ahí hubiéramos llegado, porque legalmente habíamos pecado y nos habíamos rebelado contra nuestro Dios. De igual manera, si Dios hubiese ordenado que las cortinas del atrio estuviesen cerradas completamente, que cerraran completamente la entrada al hombre al tabernáculo, ¿estaba en su derecho o no estaba en su derecho? Claro que estaba en su derecho. Dios pudo haber restringido la entrada al tabernáculo, haberlo hecho cerrado. Pero lo segundo que nos muestra la descripción del atrio en este texto es una puerta. Por su gracia, Dios
concedió al hombre esta puerta. Dios no condenó a todos los hombres rebeldes. Por su misericordia dispuso una puerta. La puerta del atrio era, como lo describe el versículo 16, una cortina también. Pero a diferencia de las cortinas que nosotros vemos en el muro, en el muro del atrio, pues la puerta era una cortina de lino torcido blanco con bordados de colores, de color azul, púrpura, carmesí. Es decir, nosotros vemos que toda esa cortina alrededor del tabernáculo era una cortina blanca, pero Dios manda hacer una puerta también en lino blanco, pero con unos bordados de colores, púrpura, carmesí y azul. La cortina se colocaba sobre 4 columnas de bronce apoyadas sobre 4 bases. Es decir, esas 4 columnas más las 56 columnas de todo el muro dan un total de 60 columnas, y es sobre esas 4 columnas que Dios manda poner esa cortina. Esta puerta siempre debía mirar al este. Cuando armaran el tabernáculo siempre debía mirar al este. Recuerdan que al este era el sitio donde Dios había destinado que la tribu de Judá tuviese lugar. Recuerdan que todo el campamento estaba distribuido por tribus, y la tribu que quedaba al frente de la entrada del tabernáculo era la tribu de Judá. Todo este diseño que vemos del atrio nos habla de Cristo. Y todo el diseño que vemos de la puerta del tabernáculo nos habla del Señor Jesucristo y su evangelio de gracia. Cristo es la única puerta por la que el hombre puede entrar para acercarse a Dios. Cristo es la única puerta que el hombre puede pasar para acercarse a Dios. Todo alrededor del tabernáculo estaba cercado, pero había una puerta, y esa puerta nos habla de Cristo, de Jesús. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10 versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es a través de su evangelio que los pecadores pueden entrar y ser salvados. Ese versículo es hermoso. Jesús dice: yo soy la puerta. Está describiendo, habla de pasto porque está describiendo la puerta de las ovejas. ¿Recuerdan? Ese texto nos habla de la puerta de las ovejas. ¿Y qué era esa puerta de las ovejas? Recordemos que en la antigüedad había un muro también que delimitaba ese lugar donde los pastores cuidaban las ovejas. Era muy parecido al atrio, ¿cierto? Era un muro y tenía una puerta para que las ovejas ingresaran. Ese es el dibujo que tiene en su mente el Señor cuando dice: yo soy la puerta. Un lugar muy parecido al atrio, ¿cierto? Un muro que contenía una puerta. Y es a través de la puerta del evangelio que los creyentes entramos a disfrutar de la salvación. No es casualidad que las columnas de la puerta sean 4, como los 4 evangelios, y que los colores de la cortina, que también son 4, simbolicen aspectos de la obra de Cristo. El azul nos habla del cielo, de donde vino el Salvador. El púrpura es el color del Rey. El carmesí es el color de la sangre de su sacrificio, y el blanco es el color del Santo de los Santos, el color de la santidad. Jesucristo y su evangelio de gracia es la única entrada al Padre para el hombre que está separado. Efesios capítulo 2 versículo 18 lo dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es por medio de Cristo que podamos poder entrar. El tabernáculo está allí rodeado de esa cortina blanca que dice: ustedes están afuera. Pero hay una cortina bordada de colores que nos dice que hay esperanza, que hay una puerta, que hay un lugar por donde se puede entrar. Dios no dejó en condenación a toda la humanidad. En su misericordia le plació dar una puerta: Jesucristo y su evangelio. Hay una esperanza para este mundo en caos. Hay una luz para el mundo en tinieblas, es lo que nos está diciendo esa puerta. Hay una puerta por la cual el hombre
puede volver a la comunión con Dios. Y esa puerta es Jesucristo, el Salvador. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miren ese texto tan hermoso. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia. Nosotros tenemos entrada por la fe a esa gracia. Y nos gloriamos en esa esperanza. Cristo es la esperanza, Cristo es la puerta. Cristo es esa entrada que tenemos nosotros. Su evangelio, la predicación del evangelio, las buenas nuevas de salvación son la entrada. No hay otra puerta, no hay para el hombre otro medio. Solo a través de Cristo tenemos entrada al Padre, solo a través del evangelio de Jesucristo. No es a través de las obras, no es a través de sacrificios, no, es a través de la obra y del sacrificio de uno, de Cristo, nuestro Redentor. Esto nos recuerda la tarea de la iglesia que tenemos nosotros. La tarea de la iglesia es precisamente la predicación del evangelio. La tarea de la iglesia es anunciar ese evangelio por el cual los hombres perdidos puedan entrar y ser participantes de la redención. Y eso es muy importante. Nosotros no podemos perder de vista esa tarea, no podemos perder de vista esa comisión. Nosotros hemos hallado la puerta y tenemos que anunciar al mundo que hay una puerta. Con demasiada frecuencia los cristianos, después que han atravesado la puerta, después que están dentro, después de que han atravesado la puerta de la gracia, se dedican a mirar desde adentro con desprecio, juzgando muchas veces, criticando a los que están afuera. La pregunta es si esa es nuestra labor, esa es nuestro deber como cristianos, hablar mal del mundo y hablar mal de todo lo de los que no son creyentes. Reunirnos para decir lo malo que es el mundo, lo perverso que es. Nosotros ya sabemos cuán perverso es. Nosotros sabemos no solamente porque lo vemos, sino porque lo hemos experimentado. La palabra de Dios nos muestra que nosotros éramos también parte de ese mundo. Así que nuestro llamado no es a juzgar, nuestro llamado no es a estar señalando y diciendo: esa gente es perversa, es mala, eso es obvio. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Estamos llamados a predicar el evangelio, a presentar esas buenas nuevas. Estamos llamados a decirle al mundo que aunque está por fuera, hay una puerta. Que aunque hay un muro de separación, hay también una puerta. Que aunque es cierto que sus pecados los mantienen separados de Dios, hay una esperanza y es Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién hay que predicarle? A todos los que están afuera, a todos aquellos que están por fuera del muro. A todos ellos hay que invitarlos, hay que llamarlos. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, porque es la entrada, porque es la puerta por donde todos, judíos y gentiles, tenemos acceso. Esa es nuestra labor. Nosotros también en otro tiempo andábamos en los deseos de nuestra carne. Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios, pero por la misericordia de Dios y la labor de un creyente que en vez de estar juzgando, nos invitó, nos llamó, nos convidó. Por medio de esa obra, nosotros pudimos conocer y entrar por esa puerta. Así que, mis hermanos, no seamos ociosos como creyentes. Estamos llamados a predicar, estamos llamados a trabajar, estamos llamados a hacer la obra, a presentar la puerta, a decir: mire, hay una entrada, hay una esperanza para el hombre que está afuera, y se llama Cristo. Nuestro tercer punto que vamos a ver en este pequeño estudio del atrio
Se titula Reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Y miremos Éxodo 27, 18. Dice, la longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos. Sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Lo último que vamos a ver en esta descripción es el atrio en sí, es decir, el patio que está formado a la parte exterior de la tienda por las cortinas. Ese espacio que queda entre las cortinas y la tienda, ese espacio es el atrio, el patio. Como dijimos al principio, ese patio tenía 45.7 metros de largo por 22.8 metros de ancho. Era un patio bastante grande. El atrio con sus muebles y el servicio que se ofrecía dentro de ese atrio nos habla de la reconciliación del hombre por medio de la obra perfecta de Jesucristo. Nos habla del hombre siendo reconciliado por esa obra perfecta del Salvador. En el atrio hay dos muebles. Uno, que es el altar de bronce que ya vimos en el estudio pasado, nos habla del aspecto legal de la salvación, ¿cierto? ¿Cómo legalmente el hombre puede ser justificado delante de Dios? El otro mueble que hay, porque hay solamente dos en el atrio, es la fuente de bronce, la cual estudiaremos más adelante en el capítulo 30, y nos habla del aspecto moral de la obra de redención. Lo que podemos decir es que lo que hay dentro de ese atrio, de ese patio, nos habla de esa reconciliación del hombre con Dios. Entonces decimos que hay una cortina que nos habla de la separación, pero también hay una puerta que nos dice que podemos entrar, que hay posibilidad para el hombre, que hay esperanza, y esa puerta es el Evangelio de la esperanza, de las buenas nuevas. Pero ahora vemos que el atrio nos habla de esa misericordia, nos habla de esa reconciliación que podemos tener con Dios. Jesucristo, por medio de su perfecta obra de redención, restaura el honor santo de Dios, vindica su justicia y como beneficio para nosotros la iglesia, nos coloca en una posición tanto legal como moral favorable delante de Dios, nos reconcilia. Eso hace que el hombre que estaba separado de Dios por su pecado sea aceptado, sea reconciliado con el Padre y hecho miembro de la familia de Dios. Y esas son las buenas nuevas, mis hermanos. El atrio con su puerta, con su muro, nos recuerda que estábamos afuera, pero que hay una entrada que es Cristo, y que por medio de esa entrada podemos acceder a esa reconciliación con Dios, con nuestro Padre Celestial. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y el 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido ahora la reconciliación. Mis hermanos, esas son las buenas nuevas. Estábamos separados, el pecado hacía separación y estábamos condenados a una eternidad separados de esa gloria de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que por la obra de Cristo, por esa obra perfecta, ahora, como dice el texto en Romanos, hemos recibido reconciliación. Así como la puerta conducía al atrio, así el Evangelio de Cristo conduce al hombre a la reconciliación con Dios. El Evangelio de Cristo conduce a los hombres a la reconciliación con Dios. Cristo, el Salvador, satisface la ley de Dios, vindica su justicia, restaura su honor, y por medio de esa obra, como sustituto, como mediador, como expiador, esa obra que hemos visto en todos estos aspectos, trae como beneficio para nosotros los pecadores vida, libertad, reconciliación,
salvación, trae paz. Efesios capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el versículo 11 al 19, porque estos versículos son una descripción muy clara de lo que estamos viendo a través del arte. Miren lo que dice el apóstol Pablo allí en Efesios, capítulo 2, versículo 11. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y lejanos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Otra vez nos está mostrando la figura del tabernáculo con la cortina y nosotros por fuera, ¿cierto? Dice: habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y dice el 17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y el 18 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Él, judíos y gentiles, tenemos entrada al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, es decir, ya no estamos afuera. Cuando hemos sido salvos por la obra perfecta de Cristo, ya no estamos fuera de esa cortina, ya no estamos allí fuera mirando esa cortina blanca con temor, sino que hemos sido hechos partes de la familia de Dios, dice aquí. Hemos sido hechos conciudadanos de los santos, hemos sido hechos parte de aquellos ciudadanos del reino. Ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, no estamos por fuera. ¿Recuerda? Recordemos que es la descripción del tabernáculo y posteriormente del templo. Judíos y gentiles solo tienen una entrada. ¿Cuál es la entrada? Jesucristo. Es únicamente a través de Cristo que el hombre ha tenido, a través de toda la historia de redención, tiene y tendrá acceso al Padre. No hay dos entradas, no hay dos formas de ser salvo, no hay dos evangelios, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo, no hay otro evangelio, solo hay uno, el evangelio de Jesucristo. No hay formas diferentes de entrar a la salvación. Solamente hay una puerta. El hombre, por medio de la reconciliación en Cristo, ya no estará toda la eternidad excluido de la presencia de Dios. ¿Recuerdan que vimos que los que están afuera y permanecen así hasta la muerte tendrán una eternidad sin Dios, condenados? Pero el hombre, por medio de la reconciliación en Cristo, ya no estará toda la eternidad excluido de la presencia de Dios en condenación. Ahora tiene acceso al trono de Dios. Tiene acceso al trono de Dios en esta tierra. Puede acercarse confiadamente, como dice el texto de Hebreos. Puede acercarse a ese Padre, a ese trono de la gracia, aquí en esta tierra. Y en la eternidad tiene una morada con Dios, una morada eterna. Eso fue lo que nos prometió el Señor Jesucristo a su iglesia, a sus discípulos. Él dijo: yo me voy, pero me voy a preparar una morada, un lugar para ustedes. ¿Recuerdan? Dice: y si me fuere, volveré y os tomaré, para que donde yo esté ustedes también estén. ¿Recuerdan?
Y aquí volvemos a hacer memoria de la responsabilidad que nos trae este privilegio, porque a través de todo el estudio que hemos hecho del tabernáculo, hemos visto que todo el privilegio que nosotros tenemos como una consecuencia derivada de la salvación, no solamente es un privilegio, sino que también constituye una responsabilidad para nosotros, ¿recuerdan? Hemos estado viendo que esto de poder entrar a su presencia, hemos visto que todos estos beneficios que hemos estado viendo uno a uno a través del tabernáculo, beneficio de la justificación, el beneficio de tener un pago, de que Cristo ha sido el pago por nuestros pecados, el beneficio de que ahora nosotros tengamos la luz del Evangelio, todos los beneficios que hemos estudiado a través de todo lo que hemos visto en el tabernáculo, siempre nos dice que para nosotros esos privilegios constituyen también un compromiso, constituyen también para nosotros una responsabilidad. Y aquí volvemos a hacer memoria de esa responsabilidad que nos traen los privilegios de Dios. Cristo nos reconcilió con el Padre para hacernos ministros de la reconciliación. Esa es nuestra responsabilidad. Sí. Hemos sido hechos cercanos, como dijo el apóstol Pablo. Sí, hemos encontrado esa puerta preciosa por la cual hemos atravesado y estamos ahora en Cristo. Pero también tenemos que entender que hemos sido reconciliados para ser ministros de reconciliación. Hemos recibido de gracia y Dios nos ordena dar de gracia. Esa es nuestra responsabilidad. Hemos encontrado la puerta y es nuestro deber compartir con los demás nuestro gozo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice la palabra: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ojo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el 20 dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese texto es muy claro. Como pecadores reconciliados no somos meros espectadores, presenciando la obra de redención, diciendo: wow, qué hermoso, miren cómo se salva la gente, miren cómo Dios añade a su iglesia cada día a los que han de ser salvos, miren cómo Dios hace todo lo que forma la iglesia, miren cómo Dios hace toda la obra. No, sino que Dios está diciendo que nos hace partícipes, que no somos meros espectadores allí sentados viendo esa gloria de Dios extenderse sobre la tierra, sino que hemos sido llamados a participar. Ahora, eso no nos hace necesario. Recordemos que participar de la obra de Dios es un privilegio. Dios no nos necesita, como algunos han llegado a pensar que Dios nos necesita para su obra. No, más bien tenemos que decir que Dios nos ha dado el privilegio de participar de Él. Como pecadores reconciliados somos nosotros llamados a servir. Se nos ha hecho un encargo, el ministerio de la reconciliación. Hemos recibido esa instrucción, hemos recibido ese llamado, hemos recibido un encargo. Estamos llamados a servir, se nos ha hecho un encargo, el ministerio de la reconciliación. Se nos ha dado una herramienta. ¿Cuál es esa herramienta? ¿Cómo decía el texto? La palabra de reconciliación. Se nos ha dado un cargo, se nos puso un cargo en medio de la obra de redención. ¿Cuál es? Somos embajadores en el nombre de Cristo. Somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Y qué es un embajador? ¿Recuerdan? Un embajador es el que representa oficialmente un Estado. ¿Qué está diciendo el Señor a través de esta imagen, esta analogía? Que somos representantes del reino de los cielos en esta tierra. Y nuestro encargo es el evangelio de la reconciliación. Somos representantes con nuestra vida, somos representantes con nuestro testimonio,
Somos representantes con nuestras palabras del reino, mis hermanos. Ese es el encargo que se nos ha sido hecho. Esa es la labor que nos ha sido entregada por Dios. Y la herramienta es la palabra de reconciliación. Se nos ha dado un encargo, se nos ha dado un llamado. Somos representantes del cielo, representantes del reino de los cielos. Nuestro encargo es el evangelio de la reconciliación. Mateo capítulo 28, versículo 18. Miren lo que dice. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el encargo. Ese es nuestro llamado. El Señor dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Vayan y muéstrenles que hay una entrada, que podemos disfrutar de una reconciliación con Dios, que podemos hacer parte de ese pueblo reconciliado con el Padre. Podemos concluir diciendo que la doctrina que vemos aquí en medio de todo el tabernáculo, en la parte exterior, en el atrio, nos recuerda verdades importantes del Evangelio. La cortina nos recuerda el estado del hombre separado de la gloria de Dios, del hombre que está por fuera, y es muy importante, porque muchos piensan que están dentro, pero la realidad es que el estado del hombre es que está afuera y hay un muro de separación. La puerta nos recuerda el Evangelio de gracia que Dios dispuso para acercar al hombre, para que el hombre pudiera entrar, para que el hombre pudiera disfrutar. Y el atrio nos habla de esa reconciliación que se disfruta, que tenemos por medio de la obra de Cristo, que tenemos por pura gracia. Todo esto es pura gracia. Como dijimos al principio, si el hombre hubiese permanecido todo el tiempo fuera, había sido justo. Si no hubiese salvación, había sido justo, porque el hombre pecó. Pero tenemos una entrada por la gracia. Tenemos una entrada por la misericordia de Dios, y eso nos lo deja claro los textos que hemos estado estudiando. Tenemos una entrada solamente porque a Dios le plació, porque Dios, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que por designio de Dios, que por la voluntad de Dios, le plació dejarnos esa entrada, mis hermanos. Hoy el llamado es primeramente para los que están fuera de esa cortina, aquellos que están lejos, viviendo en el pecado, aquellos que no están en Cristo, aquellos que están apartados de Dios, aquellos que incluso se han considerado ateos y han renegado del Dios del cielo. El llamado hoy es al arrepentimiento. El llamado hoy es a volverse a Dios. El llamado que Dios está haciendo, que el Señor está haciendo, es a que se vuelvan a Dios. Los que están afuera, los que están viendo esa cortina de lejos, los que se dan cuenta de que están separados. Hoy el llamado es a volverse a Dios. Es cierto que el pecado ha hecho separación, pero la buena nueva es que hay una puerta, y esa puerta es Jesucristo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, dice la palabra. Cree en su obra perfecta y tendrás vida eterna. Recuerden el llamado de Cristo. Dice: el que yo soy la puerta, el que entrare tendrá vida eterna. Pero el llamado también es para los creyentes que han caído en pecado, que se han apartado de Dios, que están viviendo una vida apartada de Dios. Aquellos que creen que su pecado es tan terrible que ya no tienen parte con Dios. Eso no es verdad. La Biblia dice que podemos ser reconciliados. Acabamos de ver que hay una puerta. Vuelve ahora en amistad con Él, dice la palabra. Recuerden que hay una entrada y que al otro lado de esa puerta está la reconciliación con Dios. Al otro lado de esa puerta está esa reconciliación que nos muestra el atrio, en donde por la obra de Cristo tenemos vida eterna, tenemos reconciliación, hemos tenido una nueva posición.
tanto legal como moralmente delante de Dios. Por último, el llamado también es para la iglesia. Primeramente, para que siendo reconciliados disfrutemos de la comunión con Dios, disfrutemos de esa nueva vida que tenemos en Cristo, viviendo para Dios, glorificando a Dios, viviendo para su gloria. Pero como segundo punto también, para que ahora que hemos encontrado esa puerta y que hemos hallado esa reconciliación, hagamos también nosotros, nos hagamos también partícipes de esa obra de redención, predicando las buenas nuevas. Que nos hagamos partícipes del extendimiento del reino. Que nos hagamos partícipes del Evangelio, predicándolo, anunciándolo, anunciando que solamente en Cristo hay redención, para que cumplamos la misión que nuestro Señor nos ha recomendado, nos ha encomendado como embajadores del reino de Dios. Nosotros no somos los que salvan, nosotros no somos, la iglesia no es la que salva, la iglesia es la que predica la salvación en Cristo. Somos participantes de esa obra, solo por la gracia de Dios, y nuestra labor es predicar el Evangelio. Nuestra labor es anunciar las buenas nuevas de salvación. No se nos olvide, en todo el tabernáculo hemos visto que nosotros tenemos una responsabilidad, y Dios nos recuerda esa responsabilidad. Hemos hallado la puerta, hemos pasado por ella, y como dijo el Señor Jesucristo, hemos encontrado la salvación. Hemos disfrutado de esa gracia suya, disfrutamos constantemente de esa gracia eterna. Ahora, como parte del reino de Dios, seamos embajadores de ese reino, seamos representantes de ese reino en la tierra. Vayan, prediquen el Evangelio, vayan y hagan discípulos a toda la tierra, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el llamado para nosotros, mis hermanos. Yo quiero terminar este tiempo orando al Señor, orándole y pidiéndole que nos ayude como parte de esa iglesia a disfrutar de esa comunión que ahora tenemos con Él, pero también a ser los embajadores que Él nos ha llamado a ser. Les invito a que oremos en este tiempo. Amado Señor, queremos darte a ti las gracias por tu misericordia y por tu bondad, porque hoy reconocemos que estábamos afuera de ese muro, afuera de ese límite que tú pusiste. Allí, en la parte externa, estábamos perdidos, pero por tu misericordia y por tu gran bondad te ha placido dejarnos una puerta, y queremos decirte gracias. Por justicia todos nosotros los hombres estaremos perdidos, separados eternamente de Dios, pero por tu gracia tenemos una entrada, y esa entrada es Jesucristo. Queremos agradecerte por esa entrada, por esa puerta. Queremos agradecerte por esa puerta por la cual hemos podido pasar y disfrutar de esa eterna redención. Queremos agradecerte por ese atrio donde el hombre, siendo un pecador, es reconciliado con el Padre. Habiendo violado la ley, es justificado delante de Dios. Siendo un pecador depravado, por la obra de Cristo es hecho un santo. Queremos agradecerte por ese atrio que nos habla de nuestro estado, pero también de la reconciliación que tenemos en Cristo y de ese beneficio que recibimos de su obra redentora. Queremos agradecerte por toda esa obra perfecta y preciosa y pedirte, Padre, que nos permita ser esos instrumentos tuyos, que nos ayudes a recordar nuestro llamamiento y a hacer justicia a ese llamado que tú nos has dado, predicando el Evangelio, enseñando, siendo verdaderos embajadores del reino, siendo representantes del cielo, proclamando las buenas nuevas, exponiéndola con nuestra vida, con nuestro testimonio, pero también con nuestras palabras. Padre, ahora, en este tiempo donde es más fácil llegar a personas de diferentes lugares, de diferentes partes del mundo, permítenos que el Evangelio sea predicado a través de nosotros como iglesia. Ayúdanos, Señor, que no seamos
nosotros perezosos, para hacer la tarea que tú nos has llamado. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, en ese llamado que tú nos has dado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.